Una Buenas consulta. tardes, buenas tardes, Leonel, dame un minuto. Buenas tardes, chiquillos. Vamos a comenzar entonces esta última semana, módulo 4. Y en esta semana, la verdad es que vamos a repasar algunos temas con respecto a las imposiciones, básicamente, y un tema nuevo que se va a incorporar al conocimiento que ya tienen con respecto a las liquidaciones de sueldo, que es el cálculo del impuesto único. Ya, vamos a ver ahí, hay que revisar algunas tablas, vamos a revisar PREVIRED, etcétera. Dígame, Leonel. Esta semana nosotros tenemos que entregar el trabajo el día jueves, ¿o no? Sí, Sí. sí. O sea, Eso lo... no es que sea el día jueves. A ver, aquí, por eso quería empezar. Este módulo, ¿cierto? Tiene dos partes importantes. Primero, lo que es en forma del módulo normal, ¿cierto? Los cuestionarios que tienen, las tareas formativas que tienen y el sumativo, digamos, que es lo normal al módulo. Ahora, la idea es que lo entreguen el jueves, ¿por qué? Porque los que no alcancen, ¿cierto? Con un 5,5 tienen que dar su examen, ¿sí? Entonces, por eso ojalá que lo entreguen lo más pronto posible para que se puedan preparar para el examen. Y el examen perdón, el examen, la respuesta de este examen es hasta el día domingo. Tienen hasta el domingo para el examen, ¿ya? Y la sumativa hasta el sábado a quien corresponda y ojalá, por lo mismo digo, lo puedan entregar lo más pronto posible y ojalá el jueves, ¿cierto? Para que inmediatamente puedan tener la retroalimentación de quienes van a dar el examen. Esa es la explicación, Leonel. Ya, por eso es lo Profe, rápido. Dígame. yo aún no tengo mi nota. ¿Por qué no tiene su nota? La delegada me dijo que le mande, que vuelva a subir el trabajo y se lo subí la liquidación con el finiquito. Pero eso lo hiciste hoy Y día, linda. no lo hice anoche. Ya, pero yo, el día En domingo en la cuanto, en noche, cuanto me dijo la delegada, Francisca, anoche en forma excepcional, digamos, para poder tenerles todos los trabajos hoy día revisados y que la gran mayoría tuviera la nota, trabajé día domingo hasta las 12 de la noche. Entonces me va a comprender que va a tener que esperar su nota nomás. ya. ¿Ya? Ok. Sí, Porque porque no sabía que se debió haber subía. entregado su liquidación junto con el finiquito, cosas que Sí, pero no algunos lo no lo hicieron. sabía. Imposible revisar el finiquito si no sé la liquidación. ¿Cierto? ¿De dónde saco el monto? No lo puedo revisar. Sí, por eso le decía, yo no sabía y ahí me dijo la Mari, y Pero ahí la subí al tiro en cuanto ella me dijo, eso se dijo en la videoconferencia, hija. Así que si usted no está en la chuta, videoconferencia, tiene que quizás no revisarla. escuché, lo siento, Ya. uno igual no es adivina. Por lo mismo tiene que mirarlo, pues si yo sé que nadie es adivino acá, pues indudable. Ya, ¿Ya? por eso le digo, po. Ok, vamos a empezar, chiquillos, entonces. Hoy día, como les decía, es la retroalimentación un poco de lo que vimos, de lo que hemos visto en general, pero quiero llegar al punto, ¿cierto?, de dos cosas importantes que no hemos visto, que es el impuesto único y los topes, ¿ya? Y vamos a hacer ejercicio con respecto a eso también. Voy a compartirles el primer PPT, que lo voy a pasar rápido, porque en verdad esto ustedes ya lo debieran saber, o a lo menos conocer, ¿cierto? Y es este PPT, si no me equivoco. Sí. Ok, lo voy a pasar rapidito porque la verdad que esto ya es algo conocido, pero es importante, ¿cierto?, hacer un recuerdo con respecto a los temas de las descuentos provisionales. Ok, entonces, dijimos que las remuneraciones, esto ustedes ya lo saben, ¿cierto? Es la retribución económica que percibe un trabajador por sus servicios personales prestados a otra persona o a empresa. Tenemos, por otro lado, que las remuneraciones se componen, ¿cierto?, de haberes imponibles, ¿cierto?, montos por los cuales se debe cotizar, AFP, Salud, FC, ¿cierto?, que son sueldo base, gratificación, bonos, horas extras, comisiones, semana corrida.
Ahí tenemos las definiciones, ¿cierto?, de sueldo base, por ejemplo, qué significan las comisiones, eso ya lo habíamos visto anteriormente, sobre sueldo, que tiene que ver con las horas extras, ¿cierto?, y que dependiendo de la cantidad de horas que un trabajador tenga, se va a multiplicar por el factor, y dijimos que las jornadas de 45 horas era el factor 0,0057. Las gratificaciones, ¿cierto?, que podían ser pagadas de dos formas, que es el 30%, y eso se paga una vez al año, ¿cierto?, de acuerdo a las utilidades líquidas que tenga la empresa, y por otro lado se abonan, y la otra forma de pagar es el 25%, ¿cierto?, de vengada de los últimos meses, o se puede pagar en forma mensual, que equivale al 4,75 ingresos mínimos mensuales. ¿Cuánto es el ingreso mínimo mensual? Son 320.500, ¿cierto? Y eso por 4,75 me da, me equivoqué, 320.500 por 4,75. No, no me da. Más adelante está el ejercicio, no me da, voy a seguir, no me da, pero no me quiero detener en eso. Ahí está. 320.500, ¿cierto? 320.500 por 4,75 igual dividido 12, que es el año, por lo tanto el tope en este minuto son 126.864 pesos. Y eso fue lo que dijimos cuando recién empezamos a sacar el tema de la gratificación, que se hacía con respecto al base, ¿cierto? Que dijimos que el hermano del sueldo base era la gratificación cuando se pagaba el 25%, como así la comisión era hermano, digamos, con la semana corrida, que siempre tenía que estar. Entonces, cuando la gratificación es mayor que este monto, ¿cierto? 126.865, siempre se va a poner el tope. Ya nunca debemos pagar más que el tope. Y todavía, ¿cierto?, me encuentro en algunas liquidaciones que ponen cualquier cifra. O sea, cualquier cifra. Entonces, veo que todavía no se han dado cuenta que es del base y que además tiene un tope, y que en este minuto, en base al ingreso mínimo mensual que hay hoy día, el tope son 126.864. ¿Ya? Ese es el tope. Si una persona tiene más que ese monto, se paga el tope. Si una persona tiene menos de ese monto, se paga lo que corresponda, ¿cierto? Porque si yo pongo 320.500 y le pongo el 25%, son 80.125. Si yo una persona que gana 400 lucas, ¿cierto?, la gratificación al 25% son 100.000 pesos. Le pago el 100.000 pesos. ¿Por qué? Porque no llega al tope. ¿Ya? Espero que esta vez haya quedado un poquito más claro con eso. Quería acudir a algo. Lo que pasa es que, por ejemplo, yo en mis liquidaciones tengo el tope y mi sueldo, el base, es poco, pero es solamente por los convenios que tenemos como con la minera. Ya. Es que tu caso es súper particular, hija, porque las mineras, todas las mineras tienen casos súper espectaculares. Entonces, tiene que darse una piedra con una piedra en los dientes, no en el pecho, en los dientes. Bien, entonces la gratificación mensual entonces se calcula, ¿cierto? El resultado se calcula al 25%. Después dice, otros saberes ocasionales, que eso ustedes ya lo han visto. Después tenemos los saberes no imponibles, ¿cierto? Que ya lo habíamos entendido, la colación, la locomoción, asignación, viático, etcétera, etcétera, etcétera. Que por supuesto de eso no se saca nada para las imposiciones, por si alguno todavía no lo tiene claro. Los descuentos, ¿cierto?, son retenciones que el empleador efectúa a las remuneraciones de los trabajadores en cumplimiento de disposiciones legales y por mutuo acuerdo, y están dirigidas a la protección social del trabajador y su familia. Los descuentos legales son salud, seguro y cesantía, pagos de impuestos, retenciones judiciales. El fondo de pensión, ¿cierto?, siempre va a tener un 10%, que es el porcentaje fijo
más, ¿cierto?, el porcentaje de mantención que cobre la AFP dependiendo de la AFP. La salud tiene un 7% y puede ser FONASA o ISAPRE, ¿cierto? Pero con respecto a las ISAPRE, lo vamos a ver también ahora, cuando tienen un plan que es mayor a ese 7%, se paga un adicional. El AFC es un porcentaje total del 3%. Cuando el contrato es indefinido, el trabajador paga el 0,6 y el empleador paga un 2,4. ¿Para qué? De esa forma se completa el 3%. Y cuando los contratos son a plazo, el trabajador no paga y ese 3% lo paga únicamente el empleador. Aquí falta un paso que es cuando los trabajadores llevan más de 11 años con el mismo empleador, dejan de pagar FC y el empleador paga el 0,8%. Aquí están las tasas que yo les mencionaba, por ejemplo, Capital, ¿cierto? Tiene el 10% para la cuenta individual de capitalización de los trabajadores y el porcentaje que cobra es 1,44%. Esa es la mantención que cobra Capital. Lo mismo caso Cuprum, Habitat cobra 1,27, Plan Vital 1,16, etcétera, etcétera. Ahora, ese CIS que está ahí, ¿cierto?, lo paga el empleador y eso nos va en la liquidación de sueldo. Por ahí alguien, una oportunidad me lo preguntaron o lo incluyeron en una liquidación. No se incluye en la liquidación de sueldo porque esto es costo del empleador, es costo empresa, por decirlo de alguna manera. ¿Ya? Después tenemos, aquí esto era lo que yo quería mostrarles, pero obviamente les voy a mostrar el que está actualizado. Esto lo vimos también en la hoja de Previred, donde indica los topes, ¿cierto? Y tenemos, por ejemplo, para los afiliados a una FP, el tope para los porcentajes de AFP, de salud, qué sé yo, se considera el tope cuando una persona tiene un total imponible mayor. Imaginemos una persona que tiene un imponible de 3 millones, el pago de las cotizaciones siempre se va a hacer por el tope, es decir, el porcentaje de provida, ¿cierto?, va a ir a 2.300.000, no a los 3 millones que ganan. ¿Ya? Lo vamos a ver con papel para que lo puedan entender. Ya. Ahí tenemos las asignaciones familiares, que también eso hay que actualizarlo, ¿cierto? ¿Cómo se pagan las cotizaciones? Esto no lo habíamos visto. Las cotizaciones se pagan siempre entre el 10 y el 13 del mes siguiente, ¿ya? Por ejemplo, las cotizaciones del mes de agosto se pagaron entre el 10 y el 13 de septiembre. Los que pueden pagar el 13 de septiembre, que es el último día, son las empresas que pagan mediante medios electrónicos o botón electrónico por transferencia. ¿Ya? El resto tiene que pagarlo, si lo pagan, no sé, pues con cheque, que son re pocas en verdad las empresas que pagan con cheque, pueden pagar entre el 10 y el 13, pero ojo, tiene que ser día hábil, ¿ya? Porque eso no se puede hacer día inhábil. Sin embargo, el día 13, esa es la facilidad que da, porque si es 13 día domingo, todavía lo pueden pagar por transferencia, ¿ya? El valor del UTM, ¿cierto?, que tiene que ver con el impuesto único de segunda categoría, y esto tiene que ver también con lo que vamos a ver hoy día, ¿cierto?, con los impuestos únicos que se cobran o que se descuentan en las liquidaciones de sueldo. Ese es nada más que formalidad. Los descuentos de impuesto a la renta, ¿cierto?, que esto habla, dice la ley de impuesto a la renta al referirse a la renta de trabajo, señala en el artículo 42, que se aplicará, calculará y cobrará un impuesto sobre las rentas de sueldos, sobresueldos, premios, dietas, gratificaciones, participaciones o cualquier otra asimilación que aumente la remuneración pagada por servicios personales. Es decir, estos son otros sueldos, por decirlo de alguna manera. Las asignaciones que no constituyen renta siguen siendo la asignación familiar, los beneficios previsionales, las indemnizaciones por desahucio que pueden ser pactadas, alimentación, movilización, alejamiento, que tiene que ver con los viáticos, ¿cierto? Y cantidad que se pague en dinero o por esta misma causa.
estos siguen siendo no imponibles, ¿ya? El cálculo impuesto previsional mensual. Dice, determinar la renta imponible. Total haberes menos asignaciones partidas no constitutivas en la renta, es decir, los descuentos previsionales. Y eso es lo que vamos a ver hoy día. Pero no las quiero enredar con la palabra, porque en el papel lo van a entender mucho mejor. Pero es mucho lo que siempre vamos a ocupar para hacer un cálculo de impuestos de segunda categoría, es la tabla que nos da el Servicio de Impuestos Internos. No sé si lo logran ver, está como medio desvanecido el color, pero esta tabla, ¿cierto? Lo que indica es que las personas que tienen un sueldo imponible entre, por ejemplo, la primera línea dice 679.347 y 1.509.660, esas personas tienen que ya pagar un impuesto único. Se le resta, ¿cierto? Se le restan los imponibles, las leyes previsionales se le restan al imponible y el monto que queda es el que se revisa en la tabla. Luego se multiplica por el factor y se le rebaja la cantidad indicada de acuerdo a donde esté posicionado este sueldo. Insisto, lo vamos a ver en la pizarra. Otros descuentos voluntarios, dice, que son los que ustedes ya saben, los anticipos de sueldo, los préstamos, los APB, los seguros que puedan tener, etc. La remuneración líquida, el total haberes menos total descuento, nos da el sueldo líquido. El seguro de invalidez y sobrevivencia, que ya lo dijimos, ¿cierto? Que es lo que paga el empleador. Las características algunas del SIS, ¿cierto? Es cargo del empleador, permite acceder a una pensión de invalidez, el seguro corresponde a 1.99, porque este no está actualizado, es de cargo del trabajador si es independiente. No aplica para trabajador dependiente pensionado, los pensionados no lo pagan. Eso sigue hablando del seguro de invalidez, y ahí tienen una liquidación de sueldo, el cual les va explicando, ¿cierto?, de dónde sacan, de dónde sale, cómo se obtiene el monto, etc. Esta es súper buena esta ficha para quienes todavía no lo tienen tan claro cómo se hace, ¿cierto? Bien, voy a dejar de compartir porque quiero ir a lo importante, ¿cierto? Que tiene que ver con... Vamos a ver los topes primero. Me voy a sacar esto. Necesito que pongan todos en silencio sus micrófonos, que pongan vista del hablante. Me voy a ir a la pizarra y quienes quieran hacer alguna pregunta, levanten la manito el dibujo para que no hablen, porque si hablan, ustedes saben, se mueve la pantalla. ¿Ya? Ok. Lo primero que vamos a revisar y vamos a ver es el tema de los topes, ¿ya? El tope en este momento actualizado, según lo que indica Previred, ¿cierto? El tope imponible, a eso me refiero, para las personas que están afiliadas a una AFP, el tope imponible en este minuto es de 2.302.370. Ese es el tope, ¿ya? Que lo vamos a tener ahí presente. Entonces, ¿qué significa el tope? Por ejemplo, una persona tiene un total imponible de 4 millones de pesos. 4 millones. ¿Cierto? Ese es el imponible que tiene la persona. Entonces, si yo le tengo que descontar la AFP, la AFC y la salud, ¿cierto? Que es lo más básico, entonces tenemos un 7%, este caballero tiene sueldo indefinido, tenemos un 0,6%, y está en la AFP Capital,
tenemos un 11,44%. Entonces, lo que yo tengo que hacer, ¿cierto? Su total imponible excede el tope. Entonces, para esta persona que gana como imponible 4 millones de pesos, yo tengo que considerar el tope para poder sacar las imposiciones de este personaje. Entonces, yo digo 2.302.370, ¿cierto? Por 11,44%. Entonces, esto me da 263.391. 2.302.370 por el 0.06% me da 13.814. Y de la salud lo mismo, 2.302.370 por el 7% me da 161.166. Entonces, siempre que hay una persona que su total imponible sea más que el tope, ¿cierto? Las imposiciones tienen que ir por el tope. Ahora, ¿cuál es la explicación legal de esto? ¿Cierto? Tiene que ver principalmente con la AFP, principalmente con la AFP. ¿Por qué? Porque imaginemos que yo lo tuviera que hacer por los 4 millones. Eso significaría entonces que su gasto por AFP serían 457.600 pesos. Si yo lo hiciera efectivamente por lo que gana, ¿cierto? Y ustedes dirán, bueno, pero ¿cuál es el problema? Esto tiene que ver, chicos, y principalmente por una cuestión de la subsistencia, porque no podría estar, imagínense, son casi 500 lucas, no, por subsistencia, ¿cierto? Por el espíritu que tiene la ley, no podría estarle quitando, ¿cuánto? Un cuarto de su sueldo para la AFP, ¿cierto? Por otro lado también, entre comillas, sería, tendría muchísima plata en la AFP y a lo mejor este caballero trabaja hasta los 50 años y listo. Y obviamente eso al negocio de la AFP no le sirve, ¿cierto? Por otro lado, tenemos también el tema de la salud. Y aquí está integrado o mezclado dentro de esto el tema de las ISAPRES, ¿cierto? Porque las ISAPRES tienen planes de salud que están en UF. La UF en este minuto, y que tiene que ser siempre actualizada, es 28.707,85. Eso es lo que vale una UF. Entonces, si yo calculo, ¿cierto?, el 7%, porque de igual forma tengo que pagar el 7%, el 7% de 4 millones son 280.000. Ese es el 7% de 4 millones. 4 millones por el 7%, sí, estoy bien. 280.000, ¿cierto? Pero una persona, indudablemente que gana esto, no va a estar en FONASA, ¿cierto? Va a estar, indudablemente que va a estar en una ISAPRE. Por lo tanto, este caballero lo que tiene que hacer para no pagar un adicional, ¿cierto? Tiene que buscar un plan que efectivamente cueste eso. Entonces, en este caso, tendría que buscar un plan de más o menos 9 UF, por ahí anda, 700.85 por 9, incluso más, 28.707.85 por 11, claro,
podría buscar un plan, ¿cierto? Este caballero de 10 UF. Podría pagar 10 UF tranquilamente y le alcanzaría con su 7%, ¿cierto? Pero ¿qué es lo que hace la gente? ¿Cierto? Regularmente busca planes un poquito más bajos o un poquito más altos, dependiendo del grupo familiar que también tengan, ¿ya? Pero aquí lo más importante de todo esto es precisamente el tema del tope. Este tope es súper relevante. No puedo calcular imposiciones más que esto. Hasta aquí me llega. Esto es lo que la ley indica. ¿Estamos? Bien, voy a hacer un ejemplo ahora con respecto al tema de las ISAPRES, porque aquí hay un tema también con el adicional, que esto no lo habíamos visto tampoco. Dijimos que, ¿cierto? Para la salud siempre es el 7%. Independiente si es para FONASA, Servicio Nacional de Salud, o para la ISAPRE. ¿Cierto? Es independiente, siempre es el 7%. Pero lo que vamos a ver ahora es esto. ¿Cómo se hace el tema de la ISAPRE? ¿Cómo es la diferencia? Imaginemos entonces que una persona tiene un imponible, total imponible de 500.000 pesos. ¿Cierto? Entonces, vamos a calcular primero el 7%, ¿cierto? Que le corresponde según el porcentaje. Son 500.000 pesos total imponible por el 7%, es decir, entonces tiene que pagar 35.000 pesos. 35. Pero resulta que este caballero que tiene ISAPRE, ¿cierto? Su ISAPRE, él tiene el valor del plan de su ISAPRE es de 5 UF. Eso es lo que él está pagando. Si yo lo llevo al valor de la UF, es cierto que son 28.707,85, ¿cierto? Ese es el valor de una UF. Si ese valor yo lo multiplico por la cantidad de UFs que él paga, 28.707,85 por 5 UF, me da un total de 143.000 pesos, 143.539. Esto es lo que este caballero paga por un plan de 5 UF. Ese es su valor, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer yo? Pagar un adicional de los 7% para llegar a este monto. Entonces, a eso le resto el 7% que yo tengo que estar pagando. Por tanto, este caballero tiene que pagar un adicional de 108.539 pesos. ¿Para qué? Para llegar al valor del plan. Eso y eso tiene que, sumado, ¿cierto? Tiene que llegar al valor del plan. ¿Ya? ¿Se entendió? ¿O alguien tiene dudas? ¿Hay alguna manito por ahí levantada? Por lo menos yo todo bien, profe. Ya. ¿Alguien que no lo haya entendido o alguien que quiera que lo repita? Yo, profe, por favor. ¿Lo puede repetir? Ya, Sí, lo perfecto. Ok. Vamos a ver entonces, vamos a repetir todo de vuelta. Estamos viendo en este caso el tema de la salud específicamente, ¿cierto? Porque hay algunos trabajadores que tendrían que pagar un adicional.
¿Y cuáles son los que pagan adicional? Los que están en ISAPRE. ¿Por qué? Porque las ISAPRES siempre tienen sus planes de salud, están o se cobran, ¿cierto? Se cobran en UF. Para yo saber cuánto es lo que vale un plan de 5 UF, lo tengo que multiplicar. Lo vamos a hacer de nuevo, de vuelta. Entonces, el plan, ¿cierto? Está puesto en UF. Y este caballero tiene 5 UF. 5 UF. Eso es lo que este señor tiene. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? El valor de la UF, ¿cierto? El valor que son 28.000, estoy hablando del valor de la UF ahora, en este minuto, 707,85, que es una UF, lo multiplico por 5. ¿Para qué? Para saber cuánto es lo que cuesta el plan. Entonces, si yo multiplico el valor de la UF por 5, ¿cierto? Porque el valor del plan que este caballero tiene son 5 UF, entonces digo 28.707.85 por 5 me da que este caballero está pagando un plan en pesos, ¿cierto? 143.539. Eso es lo que cuesta en pesos, ¿cierto? Un plan de ISAPRE con 5 UFs. Entonces, yo aquí tengo que hacer dos cosas para sacar la salud de una persona que tiene ISAPRE. Primero tengo que saber cuánto es el 7%, el 7% del imponible. Recuerden que este es el imponible que estábamos calculando, ¿cierto? Entonces, 500.000 divididos, 500.000 por el 7% son 35.000. Eso es el 7%, ¿cierto? Pero resulta que el plan del caballero es 143.539. Por lo tanto, él va a tener que pagar un adicional. ¿Adicional para qué? Para llegar al valor del plan. Si yo sumo 35 más 108.539 que va a tener que pagar de más, ¿cierto? Con ese monto, yo llego al valor del plan. Estas dos cositas yo las sumo. El 7% y el adicional, que me tiene que dar, ¿cierto? Igual al valor del plan. ¿Y cuál es el valor del plan? Eso. ¿Se entendió ahora? Sí, profe, claro. Ahora sí, perfecto. Entonces, siempre es súper importante, tenemos que tener el valor de la UF. Eso es súper importante. Si no tengo el valor de la UF, difícilmente voy a poder saber cuánto es el valor del plan que tiene la persona. Eso es súper importante. Primer cálculo, siempre tengo que sacar el 7%. Siempre. ¿Ya? Ahora, la pregunta es, ¿cierto? La pregunta podría ser esta. Voy a borrar, espero que hayan anotado. Vamos a poner otro monto. Imaginemos que esta persona tiene 900 lucas de imponible, ¿ya? Y tiene un plan de ISAPRE de... Espérenme un poquito. Un plan de ISAPRE de una UF, que eran 28.707, no me acuerdo el resto, 85. Ese es el plan de UF que tiene el plan que tiene este caballero. Eso vale. Él tiene un plan. Le cubre. ¿Cierto? Le cubre. Porque sí, le da 63. Marisabel.
Apaga tu micrófono. Ya. Entonces, lo primero que yo tengo que hacer, ¿cierto? Número 1, el 7%. Si yo le saco 900 lucas por el 7%, entonces tengo que, tiene 63.000 pesos. Pero este caballero tiene una pura UF. Entonces, le cubre. ¿Cierto? Y ustedes me dirán, bueno, pero ahí le está sobrando plata. Eso topan para adentro. ¿Cierto? Porque él tiene una pura UF, pues su plan es de una UF. Y son 28 lucas. Pero resulta que su 7%, que es lo primero, que es lo que manda, ¿cierto? Esto es lo que manda, son 63. Entonces lo que tiene que hacer este personaje es acomodar su plan al 7% real que tiene. ¿Ya? Ahora, esto se da, en algunas ocasiones se da, pero la verdad es que no muchas, porque los vendedores de ISAPRE, lo primero que te preguntan es cuál es tu imponible. Y de acuerdo al imponible que tú tienes, es el plan que te ofrecen para que calce. Y ellos te van a decir, mira, tengo este plan, pero vas a tener que pagar un adicional de, no sé, 5 lucas, 10 lucas, dependiendo de lo que te estén ofreciendo. ¿Se entendió eso? Sí, profe, pero tengo una duda yo. Dígame, dígame. Supuestamente, si el tope son 2.302.000 y en FONASA serían 161, ¿no es cierto? 166. ¿No podría ser más que eso? Sí puede ¿Tampoco? ser, sí puede ser. Ah, Pero eso sí vas a puede tener que ser. pagar adicional. Ah, ya, ya. Ahí no hay tope con lo que es ISAPRE. No, porque ellos tienen plan UF. Ah, ya. Ya. Ahora sí. Y ahí, y Entendí. eso tú lo vas a poder elegir de acuerdo a lo que tú quieras, de acuerdo a la cantidad de cargas que quieras incluir, ¿cierto? Hay planes para todo. Ahí no hay dificultad. Lo que Ya. sí, el 7% primero que te pide legalmente para la salud, que es independiente, si es FONASA o es ISAPRE. ¿Alguna otra pregunta? No veo ni un mono. Me da la impresión que estoy solamente con la Aurenía aquí porque no veo a nadie más. Profe, Ok, la María Morales respondió. Ahí iPhone, no sé cuántito, profe, tiene un dedito. Soy yo, profesora, la Paola, Ah, que me ya, conseguí ok. un tablet. Leonel, parece que tú estás preguntando. sí, eso es como para, ese cálculo es para toda la ISAPRE, ¿cierto? Ese cálculo es para toda la ISAPRE. O sea, claro, o sea, Sí, aquí no tiene que ver la ISAPRE, sino que lo que tiene que ver es el valor del plan, ya, independiente de la ISAPRE. profe. ¿Sí? Ya, distinto es, por ejemplo, yo sé a dónde enfoca tu pregunta, porque es distinto, por ejemplo, en las AFP, porque cada AFP, o la gran mayoría, tienen un porcentaje distinto, ¿cierto? Sí, a eso En iba yo. este caso, en las ISAPRE, independiente del nombre, lo que aquí importa es el valor del plan, y que como está en UF, van a ser 2, 1, 3, 10, etc. Ya. ¿Algo más que no les haya quedado claro ahí? ¿No? Ok. Entonces, súper importante, ¿cierto? Recuerden que con el tope, ¿cierto? Estábamos haciendo este primer ejercicio, uno siempre, todos los imponibles que sean sobre el tope, que el tope es en este momento, ¿cierto? Tengo que calcular desde el tope, independiente de lo que el caballero gane, así sean 10 millones, 5 millones, 2 millones 409.000, ¿cierto? Siempre va a ser por acá. ¿Y qué es lo que vamos a calcular ahí? Esto era AFP, si no me equivoco, esto era AFC y esto era salud. Siempre va a ser por el tope cuando el total imponible sea mayor al tope.
¿Ya? Ok, ahora vamos a ver el tema de el impuesto único. Primero lo vamos a ver en la pantalla, para que ustedes me sigan. Les voy a mostrar una liquidación. Hay ocasiones, que puede ser el ejemplo de ahora, hay ocasiones en que los números, ¿cierto? O como esto está con decimales y cosas, de pronto cuando uno lo hace con calculadora y lápiz, puede haber algunas diferencias, ¿ya? Para que, está malo, no está malo. Pueden haber algunas diferencias. Voy a compartir la pantalla primero para que veamos la tabla que corre ahora. Ya. ¿Ven la tabla, verdad? Supongo que la ven. Sí, profe. Ya. Sí, profe, sí la vemos. Ok. Esta es la tabla Cállate. para calcular el impuesto único. ¿Ya? Necesito que anoten, ¿cierto? Por lo menos las dos primeras, ¿ya? Las dos primeras líneas. Ahí tienen los montos de renta líquida imponible, dice, líquida imponible, ¿ya? Es decir, el total imponible, a eso se está refiriendo. Entonces, todas las personas que ganan imponible hasta 679.347, ¿sí? Restándole las imposiciones, no pagan impuesto único, están exentos, ¿ya? Y desde ahí en adelante, es decir, la primera línea dice, todas las personas que ganan entre 679.347.01 y 1.509.660,00, restándole las imposiciones, ¿cierto? Y están dentro de ese monto, se le aplica el factor, el primero que es 0,04, y se resta la rebaja. Y ahí recién nos da el valor del impuesto único. Y así sucesivamente. Entonces, ¿qué es lo primero que tengo que hacer para poder sacar el impuesto único? Sumar las imposiciones y restarla al imponible. Voy a compartir otra cosa ahora. Esta es una liquidación cualquiera de una persona, ¿cierto? ¿Dónde los pongo para que no me... Ya. Entonces, si ustedes ven acá, este personaje tiene un sueldo base de 1.930.910, ¿cierto? Más una gratificación que en este caso, en esta empresa, no se paga con tope, se paga con todo evento porque es un beneficio, ¿ya? Entonces, este caballero tiene un total imponible de 2.413.637. ¿Profe? Profe, no veo la liquidación. ¿No está compartiendo la pantalla de la liquidación? No, solamente se ve lo que había puesto, ¿no? Yo Sí, pensé que todavía está también. con el cálculo de La impuestos tabla de únicos. impuestos. Ya, Sí, todavía. espérenme. Yo pensé que era mi... Había fallado. Ya, entonces, ¿dónde está? ¿Dónde está? Ay, qué tontera. ¿Y por qué no? ¿Y por qué no sale? A ver. Ahí está. ¿Ahora sí? Sí. Ya, perfecto. Entonces, yo les comentaba que este caballero, ¿cierto? Tiene un base imponible de 1.930.910 y una gratificación que en este caso no es el 25% porque es un beneficio, ¿cierto? Pero aquí lo importante es que tiene 2.413.637. ¿Ya? Ya. Si ustedes se fijan y se dan cuenta, tiene que ver con el tope que estábamos mencionando. Las imposiciones de este señor fueron hechas con el tope.
Multipliquen ustedes en su calculadora con el Ujú. imponible que tiene el personaje. 2.413.637, 2.413.637, lo multiplico por solamente la AFP, para probar, ¿cierto? ¿Cuánto es la AFP? 11.45 me da 276, ¿cierto? 276, sí, Perfecto. 360. Pero resulta que ahí dice 263. ¿Por qué? Porque se hizo con el tope. 2.302.370 por 11.45 me da 263, Ujú, 361. ujú, ¿Sí? Entonces, ujú. este caballero se le aplicó el tope para la AFP Provida, ¿cierto? Para la AFC, y llegamos al tema de su ISAPRE. Este caballero tiene ISAPRE Colmena, ¿sí? Y Ujú. tiene exactamente 3,18 UF. Si yo Ya. multiplico 3.18 UF por el valor de la UF, 28.707.85, tiene un plan que le cuesta 91.290, ¿cierto? 91.090. Entonces, por lo tanto, en este caso, era el último que le estaba mencionando, aquí esto pompa adentro. Porque su 7% es 161.000 pesos, ¿ya? Ujú. Este caballero está perdiendo plata en el fondo. Pregunta, Dígame. ¿me escuchas? Sí, por supuesto. Las ISAPRE hacen esto a propósito para quedarse con la plata porque podrían haberle ofrecido un plan mucho mejor. En este O minuto, sea, claro. que le cubría el 7%. Claro. Lo que pasa es que cuando él inicialmente tenía este plan, el sueldo que tenía está conveniente, ¿cierto? Pero Ya. después le subieron el sueldo y él no cambió el plan. Mm, Y al ya. ISAPRE no le importa, Mm, ¿cierto? me parece, Entonces, en sí. este caso, el caballero está perdiendo plata, claramente. Sí, ¿Ya? está Ahora, regalando. ¿cómo me voy o cómo? Porque ustedes si se dan cuenta, el último ítem que tiene, ¿ven la flecha amarilla? Sí. Ya. Si se dan cuenta, el impuesto único, ¿cierto? Que es el último ítem, está acá. Ujú. 70.510, eso es lo que indica. ¿Cómo Ya. yo tengo que sacar eso? Lo primero que tengo que hacer, ¿cierto? Es utilizando el imponible real, ¿sí? En este caso, para el Ujú. impuesto único. Es decir, Ya. el imponible real de este señor son 2 millones. 2.413.637, ¿cierto? Ese es el real. Tengo que sumar las imposiciones, es decir, 263.361, le sumo la FC 14.482 y le sumo la salud 161.006. Me dio Ujú. 438.849, la suma de todas las imposiciones. Hasta ahí, sin considerar esto, obviamente. Ya. Hasta ahí. ¿Ya? Ujú. Ese valor, los 438, se lo resto al imponible real que tiene el personaje, es decir, Ujú. 2.413.637. ¿Cuánto me Ujú. dio? 1.974.788. ¿Ya? Ujú. Todos me siguen, ¿verdad? Espero que todos Sí. me estén siguiendo. Ok, Sí, repito, profe. repito de ¿Un todas millón cuánto le maneras, salió? por si alguien está perdido. ¿Ya? Ya. Vuelvo atrás. El imponible de este personaje es mayor al tope, ¿cierto? Porque el tope son 2.302.370, es mayor. Por lo tanto, los descuentos de AFP, AFC y salud se hacen con respecto al tope,
no acá real. Una vez que ya están hechos, ¿cierto? Los descuentos previsionales, sumo los descuentos previsionales de la AFP, de la AFC y de la salud. En este ejemplo, la suma me da 438.849. Ese valor se lo resto al total imponible, pero el real, es decir, 2.403.637. La resta de esas dos sumas, el resultado de esa resta me da 1.074.788. ¿Sí? Ese valor, específicamente ese valor, es el que yo tengo que ir a buscar a la tabla. Compartimos la tabla ahora. Ok. Según la tabla entonces, ¿cierto? Ya hice la resta. ¿Dónde estaría este caballero? 4,52. ¿Cómo? No te escuché. ¿En qué En el ítem 4,5. estaría? En el tercero, pone el tercero. 4,52. ¿Dónde está la flecha, cierto? 4,52%, sí, en el tercero. Ahí, en esa línea está, ahí se ubica, porque es 1.974.788, por lo tanto está Sí. dentro de esos montos, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? En la cifra que me dio de la resta de las imposiciones menos, ¿cierto? O la resta que le hice al imponible real, me dio 1.974.788. Lo primero que tengo que hacer es multiplicar por el factor, es decir, 0.08 igual me da 157.983,04. Aquí se respeta todo lo que dice la calculadora, ¿ya? Cero con todos los puntos, las comas, todo. Y a ese resultado, 157.983,04, se le resta, ¿cierto?, la rebaja, que en este caso es 87.560,28. ¿Cuánto me da? 70.422. Ese valor es efectivamente es el valor del impuesto único. Va. Lo compartí. Entonces primero se le multiplica. Ahí está, miren. Me dio una pequeña diferencia, que es lo que yo les decía por el tema de los centavos y las comas y la cosa. Impuesto único segunda categoría, 70.510. ¿Se entendió? Profe, disculpe, Sí. ¿lo podría repetir desde el resultado de la resta donde se multiplica por el factor 0,08? Voy a ir a la pizarra, ¿te parece? Ya, gracias. Ya. Vamos a ir a la pizarra entonces ahora. Espérenme un poquito para poder copiar los montos que estábamos acá. Son 2.413.637. 637. Y eran 263. No se ve la pizarra, ¿por qué no se ve? 3. No, porque todavía no estoy compartiendo, espérate un poco. 361, estoy copiando los montos. 14.482 y 161.006. Ya. Dejar de compartir, entonces. 70.510. Ok. Vamos a ir a la pizarra entonces, chiquillos, ¿ya? Atención entonces con lo que vamos a ver. Es lo mismo que estábamos viendo en la pantalla, pero ahora lo vamos a hacer con lápiz. Entonces, dijimos que este caballero, ¿cierto? Tiene este imponible. ¿Sí? Este es el real, el de él. Pero, como está sobre el tope, yo tengo que
sacar los porcentajes de AFP, de AFC y de salud, ¿cierto? De acuerdo al tope. Son 2.302.370. Espérenme un minutito, por favor. Me acabo de dar cuenta. Casi provoco un accidente, se me estaba quemando la tetera. Por eso salí corriendo. Entonces, como este es el tope, ¿cierto? 2.302.370. Con este monto es que yo saco los porcentajes de cada una de esas cosas, ¿cierto? Ok. ¿Qué hago entonces para poder sacar el impuesto único? Lo primero que tengo que hacer, una vez que ya saqué las imposiciones, ¿cierto? Las tengo que sumar. ¿Cuánto me da esa suma? Me daba exactamente 438.849. ¿Sí? Eso es la suma. Yo sumé todas las imposiciones. Entonces, esta suma de imposiciones se la tengo que restar al imponible real. 438.849. ¿Sí? La resta de eso me da 1.974.788. Este es el valor, entonces, con este valor, ojo, ahí voy a dejar un ojo, ojo, parece una garrapata. Ojo, con este valor yo me voy a la tabla del servicio de impuestos internos. Ahí yo me voy a la tabla, ahí miro la tabla. Una vez que están sacadas las imposiciones, sumo las imposiciones, ¿cierto? El valor que me da, se lo resto al imponible real que tiene el personaje. ¿Qué pasa, cierto, si no es este imponible, cierto? Y efectivamente está debajo del, bueno, independiente del no es independiente. Si es que el imponible es menor que el tope, lo van a hacer con el imponible que tenga, ¿cierto? Sí. Lo que hay que fijarse es que no sobrepase el tope. Eso es lo que hay que fijarse. Si está bajo, obviamente es el imponible que tiene nada más. Una vez que yo me paro acá, ¿cierto? Porque ya hice la resta de las imposiciones. Estas son las imposiciones, ¿cierto? Este valor es el que yo ubico en la tabla. Y según la tabla, ¿cierto? Que ustedes también ya la miraron, ¿cierto? Está en la tercera línea, es decir, entonces, 1.974.788, ¿cierto? Que es la resta de las imposiciones y el imponible real en este caso, lo tengo que multiplicar. Lo primero que dice que es el factor, que es el 0,08. El resultado de eso son 157.983, y dijimos que en este caso había que ponerlo todo, 0,4. A ese valor yo le tengo que restar, ¿cierto? Me salté un paso, parece aquí. Me salté un paso, no es eso. Son entonces 1.974.788 por 0,08 me da, no está bien. Está bien, 157.983,04.
a este valor yo le tengo que restar la rebaja. La rebaja que indica la tabla. Y la rebaja eran 87, si no me equivoco. 560,28. 560,28. Y esa resta me da 70.422. Y esto sería el impuesto único. Y eso sería el impuesto único. Ah, ya. Repito, lo hago de ¿Se nuevo. entendió? Repito, lo hago de nuevo. Se entendió súper bien. ¿Se entendió súper bien? ¿Todos? Sí. La Mari tiene cara de parece que no mucho, ¿o sí? La María Isabel entendió. Ok. ¿La Francisca Pereira está por ahí? No la veo a la Francisca. Se le resta. Calculadora. Mientras usted los va sacando, yo los voy sacando igual. Y me dio los mismos montos. Ya, perfecto. Todos los demás que yo veo, en este minuto veo solamente a Laurenía, nadie más. A la María Isabel sé que está ahí porque habla. Y la María Paz. Yo estoy acá Yo estoy también. aquí, profe, pero no... Estoy con la cámara apagada porque estoy con problemas de internet. Entonces, si prendo la ya. cámara, me voy a Te caer. vale. Sí. Ok, Sí. lo importante es saber si todos entendieron. Leonel estaba ahí Sí, abriendo profe, su yo voy ahí audio. bien. Leonel, profe, yo entendí. ¿entendiste? Sí, profe. Ya, Profe, yo igual entendí. perfecto. La Carolina también tiene un dedito para arriba. Ok, súper. Yo también entendí, profesora. Paola Moreno, acá estoy. Perfecto, gracias Paola. Me interesa que esto lo entiendan bien, chiquillos, porque ahora, debo ser súper sincera con ustedes. Difícilmente esto lo van a hacer efectivamente con lápiz alguna vez, a menos que se vayan a una empresa muy chiquitita y no tengan software, ¿ya? Pero estos cálculos los hace obviamente un ERP, un software de recursos humanos, ¿cierto? Pero ¿qué es lo importante acá? Que era lo que siempre les he mencionado. Si alguien, cualquiera, porque puede ser hasta el gerente, ¿cierto? Que recibe su liquidación y el gerente lo llama y les dice, oye, ¿por qué tengo este valor de impuesto único? Ahí ustedes tienen que saber cómo se calculó, independiente que lo haya hecho la máquina. Ahora, la explicación, obviamente, de los pesos más, pesos menos, tiene que ver con las comas, etcétera, ¿cierto? Porque eso tiene que estar al Profe, una consulta. Y en caso que nos pase eso, ¿dónde encontramos los valores y los porcentajes? La tablita que nos mostró, Servicio de actualizada. impuestos internos. Servicio de impuestos internos. Tú te metes al servicio de impuestos Ya. internos, buscas tabla única de segunda categoría y la vas a encontrar y te la va a dar tal cual como yo te la mostré. ¿Ya? De Y segunda eso se categoría. cambia todos los meses, chiquillas. Es una tabla que se Ah, ya. cambia todos los meses, igual que en mi red. ¿Ya? Entonces, Ya. y yo digo, yo podría salir con un 6, con un 7 de remuneraciones, ¿cierto? Ojalá. Pero yo siempre voy a demostrar la nota que me saqué cuando alguien me pregunte cómo se hace ese cálculo. Ahí efectivamente voy a demostrar la nota que me saqué. Así es simple. Yo estoy acá con los 5. ¿Ya? Así que, ojo, insisto, esto no lo van a ver a lo mejor en mal, porque va a depender del tamaño de la empresa. Yo creo que en lo general no, pero si alguien les pregunta o si los llama su jefe y les dice, ¿por qué me estás contando esto? ¿De dónde sale esto? Tienen que saber cómo se hace. Misma Ya. cosa con todo lo que hemos aprendido hasta el minuto. ¿Ya? Ok. Vamos a trabajar entonces. ¿Les parece o no? Justo llegó mi marido y me cachó que estaba quemando la tetera, así que no sé qué va a Qué pasar. peligroso, sí, profe. Sí, y lo empecé a sentir por el olor, menos mal. Eh, Ciega, pero a un vuelo.
Ya, entonces, vamos a ver, vamos a compartir pantalla del trabajo. Déjenme mirar un poquito por acá. ¿Cuál era el trabajo? Este es el que quiero que realicen ahora. A ver. Este que les estoy mostrando, que imagino que lo están viendo, ¿cierto? Sí. Este trabajo, este es el que habla de la tarea formativa, ¿ya? De la de hoy día. Pero aquí lo que falta, efectivamente, es en el último renglón, falta poner el impuesto único, ¿ya? Que es lo que ustedes van a calcular ahora. Y todo lo van a calcular, ¿cierto?, en base a la tabla de impuestos internos de lo mismo que vimos ahora de septiembre del 2020. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí. Ya. Estos son los ejercicios, tienen que sacar la imposición, ¿cierto? Fijarse si sobrepasa el tope o no sobrepasa el tope, ¿cierto? Y además agregar el impuesto único, que ahí no está, obviamente. ¿Ya? Tienen, a ver, donde dice que tiene solamente ISAPRE y no tiene valor de plan, ¿cierto? Es porque es el 7% nomás. Ya. ¿Ya? ¿Qué otra cosa importante comunicarles acá? Eso. Fíjense en el plazo, ahí está hablando del plazo del contrato. ¿A qué se refiere eso? ¿A qué se referirá eso? De la FC, ¿A ¿o dónde no? está? ¿A dónde está? Si dice Ah, que de tiene veras, un contrato definido. Ah, sí, indefinido, sí. ¿a qué se refiere Sí, eso? ¿A para qué la De la FC, para FC, calcular po. la FC. AFC, perfecto. Se tienen que fijar en eso también. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo? Ócale. Ok. Entonces voy a dejar de compartir y nos vamos a agrupar entonces ahora para que comencemos a trabajar. ¿Ya? ¿Vieron cuál era, cierto, la tarea formativa de la videoconferencia número 1? Entonces... Sí, Carolina. No hay problema, Carolina, pero antes de irte, no tengo tu liquidación de sueldo para que me la mandes. Ok, Neisa. Perfecto, Carolina. Ya, chiquillos, tienen entonces 40 minutos para realizarlo. Listo, intégrense ahora. Total imponible. Ya se me salió la cuestión. ¿Qué hice? Ay, ¿qué hice? ¿Dónde estoy? Me perdí. Total imponible. Son 2 millones. Hilda, tienes que entrar. ¿Dónde tengo que entrar yo? Hay un lugar donde hay unos cuadritos. Ahí entraste. Ya. ¿Paola? ¿Paola, estás ahí? Ah, ya entró. ¿Aló?